Hola, un cordial saludo. Soy Luis Fernando Linares Roa, estudiante de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación de la Universidad Manuela Beltrán. En el día de hoy estoy haciendo un ejercicio, un video, para la asignatura de epistemología, en donde estaremos compartiendo los postulados de Karl Popper y Thomas Kuhn. Bueno, inicialmente hablaremos de cada uno de ellos, donde se desempeñaron básicamente, donde nacieron, compartir los principales postulados de cada una de sus teorías y las diferencias en torno a ellas. Inicialmente, pues Karl Popper es un filósofo de ciencia británico, aunque es de origen austriaco. Es famoso por su teoría del método científico y por su crítica del determinismo histórico. Él nació en Viena y se doctoró en filosofía por la Universidad de su ciudad natal en 1928. Aunque no fue miembro de la llamada Escuela de Viena, simpatizó con su actitud científica, pero criticó algunos de sus postulados. Desde 1937 hasta 1945 ejerció la docencia en la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda y más tarde en la Universidad de Londres. Muere el 17 de septiembre de 1994 y su contribución más significativa de Popper a la filosofía de la ciencia fue su caracterización del método científico. Con relación a Thomas Kuhn, bueno, él nace en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, 18 de julio de 1922. Estudia física en la Universidad de Harvard, por lo que se doctoró en dicha especialidad en 1949. A partir de entonces, su interés se orientó hacia el estudio de la historia de la ciencia, al que dedicó pues prácticamente su vida. Permaneció en Harvard como profesor ayudante de la historia de la ciencia hasta el 56. Aceptó luego una oferta de la Universidad de Berkeley, donde ocupó la cátedra de Historia de la Ciencia a partir del 61. En 1964 pasará a desempeñar ese mismo puesto en la Universidad de Princeton hasta el 79, año en que se instalará en Boston, ocupando la cátedra de Filosofía e Historia en el MIT. Fallece el 17 de junio del 96 en su casa en Cambridge, Massachusetts. Bueno, con relación a Thomas Popper, los postulados principales se centran en la filosofía de la ciencia y su método para distinguir entre ciencia y pseudociencia. Algunos de esos conceptos clave en su obra incluyen el falsacionismo, donde Popper argumenta que una teoría solo puede considerarse científica si es falseable, es decir, si existe la posibilidad de mostrar que es falsa a través de la observación o experimentación. Esto contrasta con la idea de verificar una teoría, ya que para Popper ninguna cantidad de pruebas puede confirmar definitivamente una teoría, pero un solo contraejemplo puede refutarla. También está su postulado sobre la corroboración por encima de la verificación. Según él, una teoría puede ganar fuerza a través de la corroboración, es decir, resistiendo intentos de refutación y siendo consistente con observaciones adicionales. Con relación al racionalismo crítico, Popper abogó por él, dado que promueve una actitud de cuestionar constantemente las teorías existentes y buscar activamente evidencia que pueda refutarlas. Esta mentalidad crítica es fundamental para el avance del conocimiento científico. Estos postulados de Karl Popper han tenido un impacto significativo en la filosofía de la ciencia y en cómo se concibe el método científico. Con relación a los principales postulados de Thomas Kuhn, se relacionan con su teoría sobre la estructura de las revoluciones científicas. Kuhn argumenta que el desarrollo de la ciencia no es un proceso lineal y acumulativo como se pensaba anteriormente, sino que avanza a través de lo que él llama paradigmas. Algunos de los ejemplos o conceptos clave en su obra están precisamente el primero, que es el paradigma, que es un marco conceptual o teórico ampliamente aceptado que guía la investigación científica en un determinado campo durante un periodo de tiempo. Adicionalmente, durante algunos periodos de normalidad científica, los científicos precisamente trabajan dentro de los límites establecidos por el paradigma dominante, resolviendo problemas dentro de ese marco aceptado. Él también nos comparte su postulado a través de las revoluciones científicas, es decir, que en ciertos momentos la acumulación de anomalías dentro del paradigma existente conduce a una crisis y a una revolución científica. Durante estas revoluciones se produce un cambio radical de la visión científica aceptada, lo que lleva a la adopción de un nuevo paradigma. Y adicionalmente, pues él también habla de inconmensurabilidad.
Kuhn también introdujo este concepto que sugiere que los paradigmas son incomparables entre sí debido a las diferencias fundamentales en sus supuestos teóricos y métodos. Estos postulados han tenido un impacto significativo en la filosofía de la ciencia y han influido en cómo entendemos el proceso científico. Ya para hablar de las diferencias entre Popper y Kuhn, pues iniciemos con establecer cuál fue su obra principal, la de Karl Popper, pues Lógica de la Investigación Científica, que fue publicada en 1934, y fijémonos acá que 28 años después, Thomas Kuhn, con su obra La estructura de la revolución científica, es donde pues nos comparten sus principales postulados. Con relación a la visión sobre ciencia, Karl Popper discrepa con el programa positivista. Él discute bastante con la ciencia empírica y su método inductivo, que va de los singulares a los universales, y pues un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando, digamos, desde el empirismo, se podría establecer que con base en esa experiencia de encontrar, por ejemplo, un cisne que sea de color blanco, el cisne A es de color blanco, el cisne B también de color blanco, el cisne C de color blanco, y así sucesivamente se podría establecer una teoría en que todos los cisnes sean blancos. Sin embargo, pues este método lo cuestiona bastante Karl Popper, con solo presentando un contraejemplo en el cual se pueda establecer o se pueda encontrar un cisne negro. En ese orden de ideas estaría precisamente apoyada su teoría principal, que es la del falsacionismo. Con relación a Thomas Kuhn en este aspecto, pues él trata de superar el falsacionismo de Popper, donde se enfoca en el estudio de la historia de la ciencia, propone la noción de paradigmas científicos, y para Kuhn, para él, la ciencia no avanza de una manera lineal, basada únicamente en la refutación de teorías, sino que pasa por periodos de ciencia normal, donde predomina pues un paradigma aceptado por la comunidad científica, hasta que surgen pues obviamente anomalías que ponen en duda dicho paradigma. Estas anomalías pueden llevar a una crisis en la ciencia y eventualmente a una revolución científica donde se produce un cambio de paradigma. Bien, con relación a la demarcación del campo, podemos establecer que Karl Popper pues, estaba explícitamente más estrictamente relacionado con lo epistemológico. Tiene más una posición normativista con relación al desarrollo del método científico. Y pues como ya lo habíamos mencionado, Thomas Kuhn en este mismo aspecto, pues le da a ese paradigma, a esa visión de mundo, donde valora los modos y conceptos que comparten precisamente por una comunidad científica. En este orden de ideas, pues él tiene una posición un poco más descriptivista con relación al desarrollo de su filosofía. Bien, ya concluyendo, quiero pues en este punto dejar claro pues como tres aspectos que después de haber consultado con los diferentes textos, diferentes fuentes y videos que tuve la oportunidad de realizar para este trabajo, los tres aspectos fundamentales que yo puedo decir la definición entre, o la diferencia más bien entre Popper y Kuhn. Primero, que tiene que ver con el criterio de marcación. Para Popper, pues la falsabilidad es el criterio fundamental para distinguir entre lo que es considerado ciencia y lo que no lo es. Una teoría científica debe ser falsable, es decir, debe ser sometida a pruebas empíricas que puedan refutarse. En cambio, para Kuhn, él no se enfoca en un criterio de marcación tan claro como la falsabilidad de Popper. Más bien se centra en la noción de paradigmas científicos y cómo estos guían la investigación científica en una determinada época. Con relación al progreso científico, ¿cómo lo ve Popper? Popper ve el progreso científico como un proceso gradual basado en la refutación sucesiva de teorías previas. Él considera que cada refutación nos acerca más a la verdad, aunque ésta nunca pueda ser alcanzada definitivamente. En cambio, Kuhn propone que el progreso científico no es lineal, sino que ocurre a través de revoluciones científicas donde se produce un cambio de paradigma. Estos cambios son disruptivos y no necesariamente nos acercan más a la verdad, sino que cambian nuestra forma de entender el mundo. Y por último, con relación a la visión del cambio científico, Popper ve este cambio como un proceso gradual y acumulativo donde cada teoría refutada nos acerca más a la comprensión más precisa de la realidad. En cambio, pues, como ya se mencionó anteriormente, pues Kuhn lo describe como un cambio científico como revolucionario, donde un paradigma establecido es reemplazado por otro completamente diferente.
Estos cambios no son necesariamente racionales o lógicos, sino que están influenciados específicamente y en algunos momentos por factores sociales y culturales. Bueno, y ya para sencillamente mencionar algunos de los paradigmas actuales en los que la comunidad científica se apoya, podemos mencionar algunos como la teoría de la evolución de selección natural de Charles Darwin, que se basa precisamente en esa selección natural como un mecanismo principal de cambio en las poblaciones a lo largo del tiempo. Es uno de los paradigmas fundamentales de la biología y es ampliamente aceptado. Otro es el modelo estándar de la física de partículas, describe las interacciones fundamentales en las partículas subatómicas, ha sido validado por numerosos experimentos en aceleradores de partículas. Este es un paradigma bien establecido en la física moderna. Otro del cual podemos hablar es la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que incluye la relatividad especial como la relatividad general, es decir, un paradigma fundamental en la física moderna también. Ha sido confirmada por una amplia gama de experiencia, de evidencia experimental y también aceptada. En biología, por ejemplo, la teoría celular, que postula que todos los organismos están compuestos por células y que las células son unidades fundamentales de la vida. Este paradigma ha sido validado por innumerables estudios y experimentos y es fundamental en biología celular y molecular. Entonces, estos son ejemplos en los cuales de pronto podemos basarnos para determinar que de una u otra forma pues lo que aceptamos en diferentes órdenes del método o de la ciencia moderna. Agradezco su atención y pues espero que haya quedado claro por medio de este video los principales postulados de Karl Popper, de Thomas Kuhn, las diferencias que se pueden establecer entre ellos. Muchísimas gracias.